La semana pasada empezamos a hablar sobre el bautismo de Jesús en el Jordán y cómo este bautismo ilumina nuestro propio bautismo. Y hablábamos sobre esta dimensión em, en la cual hubo un cambio en Cristo en el momento del bautismo. ¿Sí? En el momento del bautismo, digamos, su carne es ungida y por lo tanto, él que ya era Dios en su humanidad, es capaz de hacer las obras de Dios. Cosa que antes del bautismo todavía, por lo menos, según lo tenemos narrado en los evangelios, él todavía no ha hecho ningún milagro, ninguna, digamos, gesto sobrenatural, ¿no? Aparentemente era un chico normal y corriente, pero ya sabemos que desde que fue la encarnación, desde el momento de la concepción, él ya es Dios, ¿sí? El Verbo, es decir, el Hijo de Dios, toma carne humana desde el primer momento. Pero como él acepta la progresión propia de la humanidad, pues él, y lo vemos claramente cuando ocurre el niño Jesús perdido y hallado en el templo, ¿no? Que dice claramente que Jesús iba creciendo en sabiduría e inteligencia, ¿no? Es decir, hay una especie de proceso en la vida del mismo Cristo que él va, digamos, va adaptando su humanidad a su divinidad, ¿no? Es como todo un aprender de su ser humano a ser divino y viceversa. El ser divino también tiene que aprender a ser humano, ¿no? Pero el punto es que en el bautismo consideramos que es el momento donde ya él no solo es Dios, sino que hace las obras de Dios, ¿no? Pasa del ser al hacer. Em, y esto también nosotros al introducirnos en el bautismo de Cristo, cuando nosotros somos bautizados, de alguna manera nosotros también participamos eh, de esa posibilidad de hacer las obras de Dios. ¿Y cuáles son esas obras de Dios que nosotros podemos hacer? Pues las obras de fe, de esperanza y de caridad, estas virtudes teologales, ¿no? Podemos hacer estos actos de fe, estos actos de esperanza y estos actos de caridad que nos irán preparando para que en la vida eterna tengamos la misma caridad del Padre, es decir, que ya en el cielo amemos como el Padre. Ese es el destino que nos espera. Em, pero nos queda esta otra dimensión, bueno, esto lo sabemos por esta interpretación que hacemos de las dos versiones que habían de las palabras que Dios le dice a Jesús, ¿no? Tú eres mi hijo amado, mi predilecto, en quien me complazco, o tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Estas palabras, yo te he engendrado, las interpretamos como que algo distinto algo distinto ocurre en Cristo en este momento, que es lo que estamos diciendo, pasa del ser al hacer. Eh, y luego tenemos el otro elemento que es el agua. Jesucristo es eh, sumergido en las aguas y sale de las aguas. ¿Y esto qué significa, no? El bautismo de agua tenemos dos fases, la inmersión y la emersión. Para el hombre antiguo, el agua es símbolo de muerte. ¿Por qué? Porque en el origen estaba el caos primordial y según el Génesis, esto era como un inmenso océano. Era un inmenso océano y de hecho a ellos les daba mucho miedo adentrarse en las aguas porque las aguas los tragaban, las aguas no sabían, eran misteriosas, no sabían si habían animales allá abajo, ¿no? Era como un mundo desconocido. Y por lo tanto, estos dos elementos, primero que de hecho su experiencia era que el mar y el agua era un elemento misterioso y desconocido, y por otro lado, que sabían que en el Génesis lo primordial fue como un caos y que Dios tiene que transformar el caos en cosmos, ordenándolo, el agua no desaparece, sino que se junta en océanos, y por lo tanto los océanos vienen a ser como un recordatorio del caos. ¿No? Como que al ver ellos el océano era, de ahí venimos, y si no fuese por Dios, nunca hubiese podido haber orden en esto. Y esto, de hecho, es lo que ocurrió en el diluvio. En el diluvio es como una especie de anticreación, porque Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Y qué ocurre? Lo que hace
El diluvio es el proceso inverso del Génesis. En vez de pasar del caos al cosmos, el cosmos es orden, es separación, pasamos del cosmos al caos, porque vuelve a haber muchísima agua, ¿no? Hay como un retorno al caos primordial. Entonces, para el mundo antiguo, el agua es símbolo de muerte y de destrucción. Pero curiosamente, el agua es ambivalente. Porque así como es un símbolo de muerte, también es un símbolo de vida. Ni se diga en una zona desértica. El agua es especialmente un símbolo de vida. Por lo tanto, el agua es tanto símbolo de muerte como símbolo de vida. Entonces, en el momento del bautismo, la inmersión, es decir, cuando Jesús entra completamente en el agua, es símbolo de muerte. Y la emersión, cuando sale del agua, es símbolo de vida. Así también para nosotros, por eso decimos que en el bautismo morimos al hombre viejo y nacemos al hombre nuevo. Y esto se simboliza con la inmersión y la emersión. Por eso, obviamente, un bautismo mucho más simbólico es cuando la persona es inmersa completamente en el agua, ¿no? Y no solo se le coloca un poco de agua en la cabeza. En los orígenes, y todavía en muchas iglesias protestantes, se hace inmersión completa. Y claro, simbólicamente es mucho más elocuente el símbolo, ¿no? Habla más, siempre que sepamos este significado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El bautismo de Juan, Juan lo predicaba y comportaba una confesión de las culpas, el dejar una vida antigua y entrar en una vida nueva. Entonces tenemos un problema, porque Jesús podía hacer eso. Los cristianos de los orígenes se lo plantearon y encontraron la siguiente respuesta. El bautismo de Jesús, aunque es enigmático, se esclarece a la luz de la cruz y la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad, entró con ella en el Jordán. ¿Y qué significa? Que desde que inicia su vida pública, Jesús toma el puesto de los pecadores. Y en el bautismo hay como un anticipo de la cruz. Es como que empieza ya su misión desde ese momento de anunciar a lo que él estaba llamado. Jesús ya ahí, al ser inmerso, supuestamente que tiene que cargar con una culpa, él tiene que hacer una confesión de culpas. ¿Cuál es la confesión de culpas que está haciendo? La nuestra. Él está cargando con nuestros pecados. Y en ese momento, su bautismo es un anticipo de la cruz. Por eso se entiende que Jesús reciba un bautismo que es para la remisión de los pecados, porque Él estaba cargando con nuestros pecados. Por lo tanto, el significado pleno del bautismo de Jesús, es decir, cuando el bautismo de Jesús realmente se acaba, es en la cruz. ¿Se acuerdan que él le dice, que Jesús le dice a Juan, Juan le dice, no, no te puedo bautizar porque pues, que tú estás libre de culpa. No le dice así, pero le dice, no, no te puedo bautizar. Y él le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. La justicia se relacionaba a la voluntad de Dios. Entonces, esto, como está anticipando la cruz, ¿cuál es el momento en donde se cumple toda justicia verdaderamente? En la cruz. ¿Cuándo es que Cristo cumple verdaderamente toda la eh, voluntad del Padre? En la cruz. Y desde este momento, digamos, Él como que lo anticipa y le da inicio a esa misión. O sea, la misión de Jesús tiene un orden intrínseco, está todo vinculado, todo tiene un, como un sentido, un logos, una lógica interna. No es como que, ay, de repente apareció la cruz como un hongo, de nuevo, no. Hay una,
Hay un sentido desde el inicio. Y desde este primer momento, él ya indica hacia dónde va. Y de hecho, la voz eh, del cielo que dice, este es mi hijo amado, es de alguna manera un anticipo de la resurrección. El padre que dice, no te dejaré ahí en la muerte, porque tú eres mi hijo amado, y yo me encargaré de resucitarte. Entonces, el bautismo de agua es una anticipación de la muerte de Cristo en la cruz, pero también es una anticipación de la resurrección. Y también es la unción de la carne, para habilitar a Jesús a ya realizar las obras de Dios. Estas obras de Dios, como dijimos, tienen su completa plenitud en la glorificación, cuando ya Él resucite y ya tiene todo el poder, o sea, la carne de Jesús ya quede habilitada para todo el poder de Dios, completo, es Dios, la carne de Jesús, completamente. Es curioso porque si ustedes se fijan en diferentes pasajes del Evangelio, Jesús habla muchas veces de su bautismo. Marcos 10, 38, 40. Dice así. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber la copa que yo he de beber? ¿O bautizaros con el bautismo que yo voy a recibir? Estamos en Marcos 10. ¿Cuándo sucedió el bautismo? No está hablando del bautismo del Jordán, porque el bautismo del Jordán ya sucedió. Ocurrió en Marcos 1 o 2 o 3. O sea, está hablando de otro tipo de bautismo. Lucas 12:50. También 12:50. El bautismo ocurrió en los primeros capítulos. Y dice, tengo que pasar por un bautismo futuro. Y qué angustia sufro hasta que se realiza. ¿Qué quiere decir esto? Que en boca de Jesús, cuando él habla de bautismo, está designando su muerte. Por lo tanto, no es como, ay, qué raro, Mari, sacó como que de la nada esto de, primero que no soy yo, obviamente, la que les está enseñando esto, porque yo esto lo estudio de gente mucho más sabia que yo. Pero tiene sentido esto, ¿no? De hecho, en el Evangelio mismo, en boca de Jesús, habla de que él habla de un bautismo, es decir, esta palabra él la vincula con muerte, con esa crucifixión. Y por lo tanto, no es loco pensar que su bautismo en el Jordán ya estaba de alguna manera anticipando el momento de la cruz. Y que tiene sentido el bautismo de una confesión de pecados de Juan, que es el bautismo que predica Juan, con una confesión de culpas, porque Jesús carga con las culpas de todos nosotros. Y en la cruz es donde, digamos, esto se realiza de manera plena. Entonces, solo a partir de aquí, de estos elementos que hemos ido hablando, se puede entender el bautismo cristiano. El bautismo cristiano es una suma de todos estos elementos que nos iluminan de qué significa esto que yo sea bautizada. Entonces, el bautismo en el Jordán, como ya lo hablamos, es la anticipación sacramental de la muerte. Según los padres de la iglesia, hay varias escenas o varios eventos bíblicos que están relacionados. Ya los hemos ido viendo y también los vimos con Tertuliano, pero se los quiero volver a mencionar. Primero, Génesis 1, 2, que es la creación. Aparecen aguas, aparece el Espíritu de Dios aleteando sobre las aguas. Y es el momento de la creación. Segundo momento, Mari, dijiste sí, según los padres de la iglesia, ¿qué? existen varias como escenas o partes de la Biblia, de la Escritura, que están relacionadas entre sí con respecto a este tema. El primero, la creación, Génesis 1, 2. Siempre aparece el elemento de las aguas, recuerden, están las aguas,
que es este caos primordial, y aparece el Espíritu de Dios aleteando sobre las aguas. Este es el primer momento de creación. El segundo momento lo podríamos denominar como una anticreación, que es Génesis 9. Aparecen las aguas y aparece la paloma de Noé. El cosmos retorna a una condición precreacional y por lo tanto, si es una anticreación, también es una recreación, ¿sí? Entonces tenemos la creación y propiamente con Noé, en Génesis 9 tenemos la recreación. Luego tenemos otra escena que es Éxodo 14, que es propiamente la creación de Israel, es decir, el paso por el Mar Rojo, y ahí se crea oficialmente Israel. Se dice que Moisés colocó la mano sobre las aguas y vino un fuerte viento durante toda la noche. Esta palabra viento en hebreo es ruaj, que es la misma palabra que se utiliza para hablar de espíritu. Durante toda la noche sopló ruaj, sopló el espíritu y se abrieron las aguas. De nuevo, los dos elementos que siempre están presentes, el agua y el espíritu. Sin duda, cuando un judío que tiene esta forma de leer las escrituras lee esto, lo relaciona inmediatamente con Génesis 1:2, con la creación. Y por lo tanto, podemos hablar de este momento de Éxodo 14 como una creación de Israel. Y luego tenemos un cuarto momento en donde de nuevo tenemos el agua y el espíritu, que es la creación del nuevo Adán, es decir, el bautismo de Jesús en el Jordán. El nuevo Adán aparece. De nuevo, la misma estructura, aparece el agua y aparece una paloma que es el espíritu. Claramente, lo que se nos está diciendo es que lo que está sucediendo en el Jordán es una nueva creación. Y hay que, perdón, hay que añadir una quinta escena que es la bendición de las aguas bautismales en la vigilia pascual. ¿Qué se dice? Se pide que el Espíritu descienda sobre estas aguas. Por lo tanto, tenemos la misma estructura, agua, espíritu. Y se apunta a una nueva creación que se realiza en los neófitos que reciben el bautismo, es decir, en los cristianos. Lo hermoso de todo esto es que cuando vamos a una vigilia pascual en donde hay bautismos, se hace una oración de bendición del agua, que se las voy a compartir y la vamos a ir leyendo, en donde de hecho aparecen todas estas escenas. Se las voy a mandar, yo creo que por el chat. No, se las voy a mandar por aquí, el chat de aquí. Mm, Mejor por el chat porque con el chat queda, ¿no? Y aquí, si no entramos, no queda. Vale, entonces se los mando por el otro chat, es que ahí tengo que abrir el WhatsApp. A ver, se las mando por ahí, la vamos a ir leyendo. Yo pongo por motivos pedagógicos, entre paréntesis, las escenas, pero no, o sea, pongo primera escena, que es la creación, segunda escena, que es la recreación, tercera escena, que es la creación de Israel, cuarta escena, que es la creación del nuevo Adán, y quinta escena, la creación de los cristianos. Pero estos paréntesis es por motivos pedagógicos, no es parte de la oración, evidentemente. Entonces se los mando aquí al chat.
y lo vamos a ir leyendo. Ahí está. Entonces dice, oh Dios, que por medio de, esta es la bendición que se hace sobre las aguas el día de la vigilia pascual, ¿vale? No siempre se hace esta bendición, a veces sí, pero bueno, sí se hace, esta es la oración. Oh Dios, que por medio de los signos sacramentales tú obras con invisible potencia las maravillas de la salvación. De muchos modos, a través de los tiempos, has preparado el agua. Así, pausa, paréntesis, abro aquí paréntesis explicativo. Así como la humanidad, la carne humana, se ha ido preparando para recibir la divinidad, así consideramos y entendemos que el agua como un elemento creado por Dios también ha ido siendo preparado a lo largo de la historia de la humanidad para que el agua recibiera la potencia divina, para que sea capaz de transmitir la potencia divina. Así como también, si hiciéramos lo mismo a través de la historia de la salvación, del tema del pan. ¿Se acuerdan que había el pan de la proposición que estaba cerca de el Santa Santorum? Y decíamos que el pan estaba siendo preparado para que eventualmente se pudiera llegar a la Eucaristía. De nuevo, Dios no es un Dios que actúa arbitrariamente. Él va preparando en la historia de la salvación. Entonces, así dice la oración, ¿no? De muchos modos, a través de los tiempos, a través de los tiempos, has preparado el agua, tu criatura, para que fuese signo del bautismo. Y entonces ahí va a empezar a decir todos los momentos en donde Dios ha ido preparando el agua, para que el agua sea capaz, hasta nuestra época, de dar el bautismo a los cristianos. Desde los orígenes, tu espíritu aleteaba sobre las aguas. ¿Qué está hablando? Génesis. Perfecto. Para que contuviesen la fuerza de santificar. Y también en el diluvio has prefigurado el bautismo, para que hoy, como ayer, el agua señalase el fin del pecado e inicio de la vida nueva. ¿Qué estamos hablando? Génesis 9. Génesis 9, el diluvio, ¿no? Porque el mundo estaba tan corrupto en la época de Noé que Dios tiene que eliminar el pecado a través de el agua. O sea, imagínense, ya todo está siendo preparado, ¿no? Tú has liberado de la esclavitud a los hijos de Abraham, haciéndoles pasar ilesos el mar rojo, para que fuesen la imagen del futuro pueblo de bautizados. ¿Qué estamos hablando? Éxodo. Éxodos. Perfecto. Por fin, en la plenitud de los tiempos, tu hijo, bautizado en el agua del Jordán, fue consagrado por el Espíritu Santo. Fíjense que la oración utiliza esta palabra, fue consagrado por el cómo, no estaba consagrado ya, ya hemos hablado, ¿no? De la diferencia que hay. No la voy a volver a explicar. Em, Levantado en la cruz, fíjense, hace el vínculo del bautismo de Jesús con la crucifixión. Levantado en la cruz, de su costado salió sangre y agua. Agua. Esa agua que brota del costado de Cristo en la cruz representa ¿qué? El Lo- sacramento del Del bautismo. bautismo. Los dos sacramentos que hacen que brote la iglesia, los cristianos. La sangre representa la Eucaristía, el agua representa el bautismo. Y después de su resurrección, ordenó a sus discípulos. Id y anunciad el Evangelio a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? O sea, toda la misión de Cristo condensada aquí, ¿no? Desde su bautismo, la cruz y el envío misionero a sus discípulos, que nosotros estamos incluidos ahí. Ahora, Padre, o sea, ahora, en este momento de la historia, mira con amor a tu iglesia y haz brotar para ella la fuente del bautismo. Infunde en esta agua, primer elemento agua, por obra del Espíritu Santo, segundo elemento la paloma, el Espíritu, están presentes aquí también en esta última escena, la gracia de tu único Hijo,
para que por el sacramento del bautismo el hombre hecho a tu imagen, uno, sea lavado de todos sus pecados, es decir, muerte, que tengamos la muerte de la vida anterior, que dejemos de vivir según el demonio, según la carne. Y del agua del Espíritu Santo renazca como nueva criatura, símbolo de la resurrección. Nosotros tenemos un anticipo de la resurrección nuestra en el bautismo. Descienda, Padre, en esta agua, por obra de tu Hijo, la potencia del Espíritu, para que todos aquellos que hoy reciban el bautismo, uno, sean sepultados con Cristo. Es decir, el bautismo de Cristo en el Jordán, que ya anticipa lo que nosotros también estamos llamados a vivir. Sean sepultados con Cristo y muertos con Él, resurjan, resuciten a la vida inmortal. Vemos agua y espíritu en todas las escenas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, esta oración es una perfecta exégesis y resumen de todo lo que hemos venido hablando. ¿Vale? Que a veces estamos en la misa y bla, 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 el padre está diciendo un palabrerío y no nos enteramos de nada. Bueno, esto es lo que dice. Los bizantinos, es decir, la iglesia oriental cristiana, llamaban a las aguas del Jordán la tumba líquida. Es decir, el bautismo de nuevo, esta anticipación de la cruz. Es una precrucifixión. Otro elemento interesante, ya dejando el tema de las aguas, ya esto, con esto ya acabamos. Entonces, hemos visto el tema de la voz que dice el Padre, ¿sí? Este es mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy, y vimos todo esto lo que significaba, era la unción de la carne, la posibilidad de que Jesús hiciera las obras de Dios, y no solo era Dios, sino que podía obrar como Dios y poníamos esta distinción humana de no es lo mismo ser un ser humano que poder hacer obras humanas. Y yo puedo ser un ser humano desde el vientre materno, pero todavía no hago obras humanas, o sea, todavía no pienso, todavía no tomo decisiones libres y no por eso soy menos humano. Pero si hay un momento dado que empiezo a hacer obras humanas. Veíamos el segundo elemento, que es este tema del agua, que representa la inmersión, la muerte y la resurrección. Y vamos a ver otro elemento que aparece en torno al bautismo de Jesús, que es el tema del cordero. Si se acuerdan, Juan, cuando ve a Jesús, lo señala y le dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si bien esa frase no la dice Juan en el momento del bautismo de Jesús, está en torno al evento. Entonces, em, se puede ver que en este pasaje hay dos alusiones al Antiguo Testamento. Una, sin duda, es el canto del siervo de Dios en Isaías 53:7, que compara al siervo que sufre con un cordero que se lleva al matadero. Si se acuerdan, dice así, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Isaías 53. Isaías 53 compara a este siervo sufriente, figura mesiánica del Antiguo Testamento, con un cordero. Y luego Juan, un poco alrededor de la época del bautismo de Jesús, señala a Jesús diciendo, este es el Cordero de Dios. Pero esto no es lo único, porque se acuerdan que también las versiones de Marcos y Mateo, que son similares, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, que no es la versión de Lucas, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy, pero el tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, también viene de uno de los cantos del siervo, no el último, sino el que se encuentra, no el que se encuentra en Isaías 53, sino el que se encuentra en Isaías 50, perdón, 42, que dice tal cual, este es mi hijo amado y en él me complazco, ¿no? De nuevo lo conecta con el siervo, este siervo que ya los judíos anticipaban que era el Mesías.
Jesús, no solo eso, sino que fue crucificado durante ¿qué? La fiesta de Pascua. ¿Qué hacían durante la fiesta de Pascua? Mataban a los corderos pascuales. Jesús debía aparecer como el verdadero cordero pascual y significaba la liberación y camino hacia la tierra prometida. Todo el paralelismo que Juan hace con el sacrificio de los corderos con el templo. Esto de nuevo es para dar la alusión que esta alusión de la muerte de Cristo ya anticipada desde el bautismo. Entonces, ¿qué es el bautismo cristiano? ¿Qué es el bautismo que tú recibiste y que yo recibí? Es el ingreso en el bautismo de Jesús. El bautismo cristiano consiste en el ingreso del bautismo de Jesús. Por lo tanto, nuestro bautismo es una unción de nuestra carne para poder hacer las obras de Dios. Es un anticipo de nuestra muerte y resurrección. Es una participación ya en la vida de Cristo. Ahora bien, pasamos a otro tema, ¿no? Ya acabamos el tema del bautismo de Jesús en el Jordán y ahora pasamos a otro tema, que es la relación entre el bautismo y la pertenencia a la iglesia. Y lo primero que vamos a ver en esto es como un subtítulo de este nuevo título del bautismo y pertenencia a la iglesia. El subtítulo es el lugar, así como, primero les voy a explicar, bueno, no, les digo el título y luego, la palabra en el bautismo, la invocación de la Trinidad. Todo sacramento tiene materia y forma. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cuál es la materia del bautismo? El agua. ¿Y cuál es la forma? ¿Cuál es la forma del bautismo? Lo que dice el sacerdote. Las palabras, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, vamos a analizar ya no la materia, que ya la hemos analizado del agua y toda la simbología del agua, ¿no? Ya lo vimos, sino ahora vamos a analizar las palabras que dice el sacramento, las palabras que se dicen, es decir, la forma del sacramento. Hay una conexión entre bautismo y Trinidad, y ya en el Jordán se ve, porque ya en el Jordán está la Trinidad toda presente. Está el Hijo, está la voz que representa al Padre, y está la paloma que representa al Espíritu Santo. Está toda la Trinidad ahí. Por lo tanto, el bautismo relaciona el misterio de Jesús con toda la Trinidad. Pero no solo ahí, sino que cuando Cristo hace el mandato misionero, en Mateo 28:19 vuelve a relacionar bautismo y Trinidad. Cuando dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para nosotros ya nos resulta demasiado familiar esto, pero no lo es. Estamos hablando de que Jesús es un judío que siempre ha hablado de Dios y de pronto ahora bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? De nuevo, entonces el tema de la Trinidad no es una divagación de la teología complicada que se inventó que Dios es trino, es una revelación de Jesús. Jesús habló del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ya Jesús habla de esto. Y por lo tanto la teología lo que le toca es qué quería decir Jesús cuando dijo esto. Pero ya es una revelación de Jesús. Entonces, en virtud del bautismo,
El cristiano, el neófito, recibe nombre trinitario, porque dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo nombre es expresión del ser. Si yo estoy siendo bautizada en el nombre trinitario, quiere decir que mi ser adquiere una nueva identidad. Yo ya paso de ser un ser cualquiera a ser un ser trinitario. El nombre es expresión del ser. Pongo un ejemplo clarísimo. Es como en el matrimonio, que surge una nueva realidad. Ya a uno no se le entiende sin el otro. Es un nuevo nosotros, formado por el yo y el tú. Es como quedan insertos en un nuevo ámbito existencial. Pongo un ejemplo muy del mundo, pero muy lindo. Sabemos que en nuestra cultura, ya quizás no tanto, pero es muy normal que la mujer se ponga el apellido del hombre. John Lennon, en un arrebato de querer mostrar la pertenencia mutua, cuando se casa con Yoko Ono, se pone el apellido de su mujer y se llama John Ono Lennon. Y la mujer se llama Yoko Lennon Ono. Esta pertenencia mutua. Pues lo mismo sucede en el bautismo. Cuando somos bautizados es Lorena de la Trinidad, es Paloma de la Trinidad. Isabel de la Trinidad la tiene alta porque hay una santa, sí, muy santaza Isabel de la Trinidad, pero bueno. Pero no solo, esto no es lo fuerte, que sí, que ya solo por ahí es muy fuerte. Ya a nosotros no se nos entiende sin la Trinidad, pero tampoco a la Trinidad se le entiende sin el bautizado. Vamos lento, vamos lento. Marcos 12, del 18 al 27. Es esta disputa de la resurrección en el fondo, ¿no? Es la disputa que tiene Jesús con los saduceos sobre el tema de la resurrección. Y entonces dice, bueno, si una mujer se casa, un hombre se casa perdón, una mujer se casa con un hombre y este hombre muere, por ley tiene que casarse con el hermano. Pero si muere si vuelve a morir el hermano sin descendencia, se vuelve a casar con el otro, hasta que pasa por 7 hermanos, ¿no? Y pasa todo esto y le dice, bueno, y cuando resuciten de la muerte, los hombres, o sea, la mujer de quién será hombre, o sea, de quién será mujer, ¿no? Esta mujer de quién es esposa, del primer hombre, del séptimo. Y Jesús le dice, a ver. Cuando resuciten, los hombres no se casarán, ¿no? Y dice, para argumentar toda esta parte es simplemente el contexto del pasaje, no es lo que me interesa, lo que me interesa es lo que viene ahora. Y a propósito de que los muertos resucitan, dice Jesús, ¿no habéis leído el libro de Moisés, el episodio de la zarza? Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Abraham, Isaac y Jacob forman parte del nombre de Dios, o lo que es lo mismo, forman parte del ser de Dios. Quien no conozca a Abraham, a Isaac y a Jacob no conoce a Dios. Estos están grabados en el DNI de Dios, forman parte de su identidad divina. Entonces, vamos a ir. La clave aquí para entender todo es Jesucristo, es el Hijo de Dios. ¿Por qué? El Padre, cuando hablamos de Dios Padre, ¿el Padre es Padre sin un Hijo? No. ¿El Hijo es Hijo sin un Padre? No, No. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no. divinas son constitutivamente relaciones.
O sea, la identidad profunda de cada persona divina es decir que son relaciones. Porque no se entiende al padre sin el hijo, pero no le podríamos llamar padre. O sea, la identidad del padre es padre. ¿Padre de quién? De Jesús, del hijo. Entonces, ¿cómo? Bueno, entonces, si el padre existe en referencia al hijo y el hijo existe en referencia al padre no se le entiende sin el hijo. Por lo tanto, ¿el hijo forma parte o no de la identidad del padre? Sí, Sí, forma parte de su identidad. De hecho, tan es así que el nombre del padre es el hijo. A Dios se le llama Jesucristo. Tan, tanta identificación hay. Pero ¿qué pasa? Que hasta ahí la cuestión no se queda hasta ahí, sino que el hijo se hizo hombre. El hijo se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad se ha unido a un hombre. Ahora, a la segunda persona de la Trinidad no se le puede entender sin esa humanidad. Ya no existe hijo sin Jesús y Jesús sin hijo, es uno. El verbo, el hijo, está unido indisociablemente a la humanidad de Jesús. Tanto es así que resucita con la carne y la carne sube, ¿no? Asciende a los cielos. Por lo tanto, el nuevo nombre de Dios es Jesús. Yo puedo conocer a Dios sin la humanidad de Jesús, sin contar con ella. No puedo conocer a Dios sin la humanidad de Jesús. No, caería en una abstracción de un ser divino que no es Dios. A No, ver, yo te decía que sí porque, a porque ver. el pueblo de Israel y conoce a Dios, no es que no lo conoce, no lo conoce en su ¿Y conoce? entereza, por ahí, pero, ¿Y ¿eh? lo conoce? no, Sí, lo conoce, ¿Y por qué no lo reconocieron en se da a Jesús? conocer Dios. ¿Por qué no lo reconocieron en Jesús si lo conocen? No dice Jesús, si ustedes me reconocieran, si ustedes Bueno, verdaderamente conocen al ahí Padre, me reconocieran a mí, porque está yo estoy en bien, el pero yo Padre y el digo, Padre. antes de que llegue Jesús lo conocían a Dios, ¿no? Antes de que llegara Jesús, conocían al Dios del desierto, Y conocían la al cuestión Dios es que que, sacó el... ¿qué significa conocer? Claro, bueno. ¿Vale? ¿Qué significa conocer? A ver, Wow. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, es muy profundo. exactamente. Es la unidad completa. Pero bueno, vamos a quedarnos con el tema de, bueno, ok, a partir de la encarnación, el nombre de Dios es Jesús, ¿sí? Y el único camino hacia Dios es Jesús. De nuevo, camino pleno. El Espíritu Santo puede, pero la única forma de conocer a Dios es a través de Jesús. Ahora, ¿qué hablábamos cuando vimos hace mucho tiempo en Eucaristía, pero también en el bautismo, que lo hemos estado viendo? ¿Qué ocurre en el bautismo? Nosotros nos unimos al ser colectivo Cristo. Esto es lo que ocurre, ¿no? Entramos en el Cristo total. Nos insertamos en Cristo. Gálatas 2:20 es la definición propia del bautismo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, en virtud del bautismo, yo paso a ser parte de la identidad de Dios, de su definición. Y a partir de esta inserción en Cristo, es evidente que el bautismo ya me anticipa la resurrección. ¿Por qué? Porque ya la cabeza del cuerpo al que pertenezco está resucitada. Por lo tanto, ya yo al incorporarme en Cristo, ya estoy de alguna manera anticipando la resurrección. Yo sé que yo voy a resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y yo estoy en Cristo. El destino de la cabeza es el destino de todo el cuerpo.
mi mayor argumento de la existencia de la vida eterna es la resurrección de Cristo. Entonces, como ya mi estar insertada en Cristo es como una especie de resurrección iniciada, no terminada, porque yo no estoy resucitada, pero estoy en ese camino y ya estoy inserta en Cristo, con tal de que yo me mantenga unida a Cristo, yo voy a ir al mismo camino. Y por eso se me incluye en el nombre de Dios, porque yo soy también, estoy en Cristo y estoy dentro de la vida indestructible de Dios. En el bautismo soy inserta en esa vida indestructible de Dios. Entonces, tras el bautismo, mi nueva identidad es Cristo. Por eso, en los primeros cristianos, cuando les preguntaban, ¿tú quién eres? Ellos decían, soy cristiano. Nada más, no tengo que decir nada más. Hoy digo, soy ingeniero, hoy digo, soy hija de fulanito, hoy está bien, pero mi identidad es que soy Cristo. Y el ser de Cristo es trinitario. Cristo es toda referencia al Padre y toda referencia al Espíritu. Por lo tanto, la identidad del bautizado es trinitaria. Significa también que yo estoy destinada a ser hija en el Hijo. Esto es lo que significa ser hijo en el Hijo. A entrar en la relación del Hijo con Dios y a ser así promovidos a la unidad que reina entre el Espíritu y el Padre. Por eso no tiene ningún sentido que yo odie a mi hermano, porque mi hermano es parte de mí. Entonces, ser bautizado lo que significa es participar, o es la llamada a participar de la relación de Jesús con el Padre. Entro en ese dinamismo relacional de Jesús con el Padre. Existen dos fórmulas bautismales. Estamos hablando de todo esto partió porque estamos hablando del elemento palabra, de la forma en el bautismo, ¿no? Existen dos fórmulas bautismales que se usan ahora, ¿no? Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Esto es una fórmula bautismal. ¿Por qué? Porque dentro de Jesús está implícito el Padre, el Hijo y el Espíritu. La segunda fórmula bautismal, que es la más común, es yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero decir yo te bautizo en el nombre de Jesús es igual de válida. Entonces, a partir del momento en el cual soy inmerso en las aguas a las que se invocó el Espíritu Santo y se me bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo formo una comunidad de nombre con Jesús. Yo formo parte de la identidad de Jesús. Jesús es mi identidad. Entro en la gran familia de los que son hijos con nosotros. Y por eso el bautismo es eclesial. No hay algo que yo me bautizo, yo y Dios. Entro porque la iglesia es parte de la identidad de Cristo. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo, del cual Él es cabeza. Por lo tanto, la iglesia es Cristo. Cuando yo entro en esa comunidad de hermanos, formo un solo cuerpo con Él. Entonces, ¿qué significa caminar hacia Cristo? Significa también siempre caminar hacia aquellos con los que Él quiso formar un solo cuerpo. Entonces aparece ya así en la fórmula trinitaria la dimensión eclesial del bautismo. No hay bautismo sin iglesia. Entonces no es algo accesorio, sino que está inserto a través de Cristo en el concepto de Dios. Haber nacido de Dios significa nacer dentro del Cristo total, cabeza y miembros. Gálatas 2:20. La vida cristiana supone una muerte al yo viejo. Ya no soy yo quien vive. Y supone una resurrección, una vida nueva. Ahora es Cristo quien vive en mí. La vida de Cristo. El hombre es llevado a una existencia nueva.
nace y en cierto modo ya es un resucitado, porque la cabeza del cuerpo al que pertenece ya está resucitada. Entonces, este misterio de la muerte a la vida se concreta aquí. ¿Por qué? Porque si ser bautizado significa aceptar el nombre de Cristo y significa ser hijo con Él y en Él, quiere decir que ya yo no soy yo, un ser independiente, desarraigado, arbitrario, que actúa en nombre propio y no importa nada de lo que yo hago. Las exigencias de este nombre en el que entro son las exigencias más radicales de lo que puede haber en cualquier nombre humano. Lo típico de un Fernández no hace eso, porque tú eres Fernández. Y un Fernández actúa así. Y un Fernández es así. Pues el entrar a pertenecer a Cristo desarraiga profundamente nuestra arbitrariedad, nuestra independencia estéril y egoísta. A partir de ahora mi existencia es filial. Debo pertenecer a Dios hasta tal punto que yo me convierta en un atributo suyo. ¿Qué paloma es Dios? Mira, Dios, es que Dios, ¿qué paloma es? Así que en vez de que Dios, qué bueno es, no, es que un atributo, tú eres un atributo de Dios. Cuando Dios te ve a ti, ve un matiz, perdón, cuando alguien te ve a ti, ve un atributo de Dios, ve como un matiz de Dios en ti. Tú no eres el Cristo total, pero eres como una pieza del mosaico de Dios. Y como hijos debemos reconocer que pertenecemos de tal modo a Cristo que nos tengamos como una sola carne, un solo cuerpo con sus hermanos. El bautismo, en el bautismo yo renuncio, por eso implica muerte, renuncio a mi yo separado, a mi yo egoísta, a mi yo independiente, para reencontrarme en un nuevo yo colectivo, comunitario. Por eso es sacramento de muerte. Tengo que morir y por ello es sacramento de resurrección, porque estoy participando en una nueva vida de la naturaleza divina, nada más y nada menos. San Hilario de Poitiers, que es un padre de la iglesia, dice que la relación entre el padre y el hijo, cuando el hijo se hace carne, ¿no? Permite, hay como una ofensa a Dios, porque cuando hay un obstáculo, porque en Dios aparece algo que no es Dios. Y que este obstáculo, la Trinidad opera y eleva a esta humanidad, que no es Dios, glorifica a la humanidad para eliminar la ofensa, es decir, eliminar la- lo disparejo de la situación y la eleva a tal punto para que Dios Padre se pueda relacionar con el Hijo a la par, al mismo nivel. Y en esa humanidad entramos nosotros, que la eleva para que el Hijo pueda entrar en relación con el Padre, como la tenía antes de la encarnación. Bueno, con esto, que es un montón, Mari, eh, y, o sí. sea, esta elevación lo hace mediante el Espíritu. O sea, es por eso que necesitamos el Espíritu. Y es por eso que Jesús se bautizó, ¿no? Bueno, o sea, esa elevación la hace porque Cristo atraviesa todo su ministerio junto con el Espíritu, ¿no? Los dos. Y de alguna manera a través de la cruz y la resurrección y la ascensión, Dios Mm, eleva a la humanidad de Cristo y en la humanidad de Cristo nos eleva a todos, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que atravesar el mismo camino que hizo Cristo, ¿no? Todo el camino.
¿no? Por eso él dice, yo soy el camino, literalmente. O sea, nosotros tenemos que atravesar todo el camino que hizo Cristo. Por eso les decía la otra clase que también por la cruz, que también tenemos Claro, que sería atravesar. por medio de la cruz. Sería más correcto decir por medio de la cruz que por medio del Espíritu. Y sí, pero también el espíritu, ¿eh? O sea, el espíritu es el que obra que podamos atravesar todo eso, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, yo creo que lo vamos a dar hasta aquí. Ya la semana que viene, si Dios quiere, entramos em, en esta forma, que hablábamos de esta fórmula, ¿no? Estas palabras que se dicen en el bautismo. em, yo te bautizo en el nombre de Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el inicio era una fórmula dialogada, ¿sí? ¿Crees en Dios Padre? Sí, y ahí. Entonces, esta fórmula dialogada que se hacía en los inicios también nos da elementos eh, interesantes, enriquecedores para comprender el bautismo. Pero bueno, esto lo veremos la semana que viene. Eso, y también veremos un poquito de lo que era el catecumenado en la época antigua. La hemos hablado en otros casos, pero bueno, lo vamos a abordar desde otro lugar. Y también la relación entre el bautismo y la fe. ¿Sí? Hablábamos de esto de, bueno, un niño puede ser bautizado, pero un niño no tiene fe, entonces, ¿cómo funciona esto, no? Bueno, también vamos a hablar sobre esto, si Dios quiere, en las próximas clases, ¿vale? Bueno, abro un momento a preguntas, a comentarios, a clarificaciones.